No puede ser. Como que me han quitado la silla. ¿Quién cojones les ha dado permiso? ¿Qué hace él sentado ahí como si nada? Y esa zorra. Esa puta está detrás de él, con la mano en su hombro, como si fuera la señora del castillo. Isabela se quedó helada. Ni un solo cabrón levantó la mirada. Todos callados, como si esto estuviera ensayado, como si todos supieran lo que iba a pasar, como si ella fuera la última en enterarse. Ella tragó saliva, dio un paso al frente, y se obligó a no temblar. Carlos ni la miró. Lucía sonrió con una carita de ángel, pero con veneno en los ojos. El abogado empezó a leer en voz alta, una moción para removerla como presidenta, una moción que según ellos venía de la Junta, por errores en la gestión, por mala imagen pública, por falta de transparencia financiera. Isabela escuchaba, pero cada palabra era un puñetazo en la tripa. Eso no eran excusas, era una ejecución. Y lo peor, nadie la defendió, ni siquiera Paula, su amiga de toda la vida, la que ella metió en el consejo, ni siquiera ella. Todos bajaban la cabeza, todos votaron, todos la traicionaron. Carlos tomó la palabra, con esa voz suya de ejecutivo elegante. Gracias por todo, Isabela, pero creemos que la empresa necesita una nueva dirección. Ella quiso reírse. Una nueva dirección que casualmente es su amante. Lucía alzó la voz. Yo no estoy aquí por él. Yo estoy aquí por el futuro de esta compañía. ¿Qué futuro ni qué hostias? Si hace 6 meses esa tía ni sabía pronunciar activo fijo. Y ahora manda más que ella. Isabela apretó los dientes. Agarró su bolso. Y se fue sin mirar atrás. Pero por dentro se le estaba quemando el alma. En la puerta. Prensa. Micrófonos. Cámaras. Doña Isabela, ¿qué opina de su destitución? Es cierto que su marido y Lucía han tomado el control. Es cierto que hay un romance. Es cierto que ha perdido todo. Ella no contestó. Subió al coche. Y solo dijo al conductor: llévame a casa. Pero no a su casa. No. Porque su casa ya no era suya. Carlos se la había quitado también. Legalmente, claro. Con un cambio de titularidad que ella firmó sin mirar. Confió en él. Como una idiota. Como una esposa ciega. Esa noche no durmió. Se sentó frente a la ventana, recordando cómo empezó todo. Los cafés a las 6 de la mañana. Los contratos firmados en servilletas. Los inversores que ella convenció cuando nadie creía. Ella construyó esa empresa desde cero. Ella. No él. No Lucía. Ella. Y ahora estaba sola. Como una imbécil. Como una muñeca rota. Pero no lloró. No una sola lágrima. Porque en vez de llorar, pensó, calculó, planeó, llamó a su abogado. A ese cabrón carísimo que solo usa cuando todo está en llamas. Quiero todo. ¿Me escuchas? Todo lo que tengas de Carlos y Lucía. Quiero sus cuentas. Quiero sus inversiones. Quiero sus movimientos raros. Quiero saber en qué coño han estado metidos los últimos meses. El abogado la escuchó en silencio. Y dijo: esto va a ser feo. Ella respondió: no va a ser feo. Va a ser devastador. Porque ella no iba a suplicar. Ella no iba a llorar. Ella iba a hundirlos. Uno por uno. Y luego iba a levantar lo suyo. Desde las cenizas. Pero con rabia. Con inteligencia. Con sangre fría. Esa noche escribió una lista. Una puta lista. Con nombres. Fechas. Errores. Debilidades. Porque si algo sabía hacer Isabela, era encontrar la grieta. Y usarla hasta romperlo todo. Y eso era solo el principio. Isabela se levantó a las 6, como si fuera un día normal, pero nada era normal. Ya no tenía oficina. Ya no tenía casa. Ya no tenía marido. Pero sí tenía algo que ellos no. Memoria. Se duchó rápido. Se peinó sin mirarse al espejo. Se puso el traje negro. El de los entierros. Porque hoy iba a enterrar su debilidad. Bajó a la cafetería del barrio. La de toda la vida. Pidió un café solo, sin azúcar, como le gustaba cuando tenía que pensar en frío. Y ahí sentada, mientras la gente hacía cola para el croissant, ella hizo su primera llamada. Dile a Javier que no conteste a Carlos. Dile que si vuelve a venderle un solo paquete de acciones, yo misma lo voy a arrastrar por la calle. La chica al otro lado del móvil tragó saliva. Vale, Isa, yo se lo digo, pero tranquila, que nadie quiere líos con tu ex. No es mi ex. Es un traidor. Y colgó, pagó el café, y se fue a la notaría.
No para hacer testamento. Para pedir una copia de todos los documentos firmados el último año. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber desde cuándo la estaban jodiendo. ¿Cuántas firmas hizo ella confiando como una idiota? ¿Cuántas trampas legales escondidas entre cláusulas? Y sobre todo, ¿quién más estaba metido? Al salir, vio en su móvil una noticia. Isabela Fernández destituida por gestión dudosa. Una foto suya con cara cansada. Una frase de Lucía. Necesitamos liderazgo responsable. Le tembló el pulso, pero no soltó el móvil. Llamó a Inés. Inés, necesito que entres en la cuenta de gastos de la empresa. Busca todos los movimientos con la tarjeta corporativa de Carlos y Lucía. Yo no puedo. Ya no tengo acceso. Pero tú sí, Isa. Yo tengo hijos. Yo no me quiero meter. No te estoy pidiendo que mates a nadie. Te estoy pidiendo que me ayudes a demostrar que esos dos me robaron. Y cuando yo vuelva arriba, porque voy a volver, no se te olvide quién estuvo de mi lado. Vale. Isabela colgó, y se fue a ver a Jaime, el asesor fiscal que todos querían, pero que ella había salvado de una multa gorda hace años. Tenemos que hablar. Necesito un esquema. Necesito algo grande. Un plan B. Quiero que parezca que me he rendido, pero en realidad quiero estar moviendo los hilos. Jaime la miró, como si estuviera loca. Tú estás hablando de fingir una bancarrota. Tú sabes lo que implica eso. Sí, implica que ellos se confíen. Implica que bajen la guardia. Implica que puedo comprar acciones a la baja. Implica que puedo reconstruir mi empresa. Sin que se den cuenta. Tienes cojones. Tengo hambre. Salió del despacho con la cabeza en mil, pero con una lista clara. Tenía que aguantar. Tenía que tragarse el orgullo. Tenía que ver a Carlos sin escupirle en la cara. Y tenía que sonreír. Sonreír como si estuviera rota, para que pensaran que ya la tenían acabada. Esa misma tarde fue al club social, donde sabía que Carlos y Lucía iban a cenar. Se puso su mejor vestido, y una sonrisa falsa como billete de 3 euros. Hola. No esperaba veros aquí. Lucía la miró como si fuera una cucaracha. Carlos fingió cordialidad. Isabela se acercó. Os deseo suerte. De verdad. Espero que no os pase como a mí, que confié demasiado. Y se marchó, pero antes de salir, susurró al oído de Lucía. Cuida bien lo que robaste, porque cuando lo pierdas, te va a doler más que haber sido pobre. Esa noche Isabela durmió 4 horas, pero por primera vez en semanas. Se sintió viva, no ganadora, pero viva. Al día siguiente, recibió un sobre anónimo. Dentro, una copia de una transferencia. 50.000 euros. De la empresa. A una cuenta en Panamá. A nombre de Al Consulting S.L. Lucía Consulting. La zorra ni se esforzó en ocultarlo. Isabela sonrió. Y llamó a Jaime. Ya tenemos por dónde empezar. Jaime no tardó en llegar. Trajo 3 carpetas. Un café para ella. Y cara de no haber dormido nada. He estado pensando. Esto no va a ser fácil. Pero si lo hacemos bien, puedes hacer que todos crean que estás en la ruina. Sin perder el control. Isabela lo miró sin parpadear. Quiero que crean que toqué fondo. Pero que no sospechen nada. Que piensen que me rendí. Ok. Primero hay que cerrar las cuentas visibles. Simular falta de liquidez. Pausar pagos. Congelar líneas de crédito. Crear tensión interna. Que parezca colapso real. Y los empleados. Se van a asustar. Me da igual. Algunos ya me traicionaron. Que lloren un poco. Jaime suspiró. Bien. Mientras tanto, yo conozco a un inversor. De los que no aparecen en Google. Puede ayudarte a recomprar acciones en silencio. Pero quiere garantías. Dile que si aguanta 2 meses, va a tener triple retorno. Si no, que le invierta a Lucía. A ver si no termina vendiendo en Wallapop. Isabela pasó toda la semana moviéndose. Habló con proveedores, con antiguos enemigos, con esa vieja contadora que sabía más de lo que decía. Recogió papeles, firmas, archivos. Armó una base legal de todo, porque sabía que los ataques no iban a parar. Carlos empezó a hacer llamadas. ¿Qué pasa con los balances? ¿Por qué nadie responde en administración? ¿Por qué hay rumores de quiebra? Lucía se puso nerviosa. Ella no quería una empresa rota. Quería una empresa suya. No esta bomba a punto de explotar. La muy estúpida incluso intentó contactar a Inés, la traidora de antes, para pedirle ayuda. Pero Inés, esta vez,
Ya sabía de qué lado quería estar. Yo no me meto más. Y colgó. Lucía se quedó con el móvil en la mano, como si no entendiera que no todo se compra. El notario amigo de Isabela le consiguió un documento clave, un contrato de préstamo interno, que Carlos firmó sin leer. Con eso, podía demostrar que el desvío de fondos fue real, pero necesitaba más. Necesitaba que Lucía metiera la pata. Y la metió, porque Lucía se reunió con 2 socios menores. Y les ofreció acciones a mitad de precio, sin avisar a nadie. Isabela lo supo al día siguiente. «Me estás vendiendo mi casa sin permiso», le gritó Isabela cuando la interceptó en el pasillo del edificio. «Pero tú ya no eres nadie», le dijo Lucía con arrogancia. «No eres presidenta. No eres dueña. No eres ni esposa». Isabela se le acercó tanto que casi la rozó. «Yo soy el fuego que va a quemarte. Y ni siquiera vas a ver de dónde viene». Lucía se fue furiosa, pero nerviosa, porque el miedo, ese miedo frío, ya se le había metido en el cuello. Carlos, por su parte, empezó a tener problemas con el banco. Le bloquearon una cuenta. Y cuando llamó, le dijeron que la solicitud vino firmada por él. Obvio, Isabela había conseguido una copia de su firma. Guayemi sabía dónde y cómo usarla. El caos crecía, pero hacia afuera. Isabela aparecía frágil. Iba por la calle con gafas oscuras, como si no quisiera que la reconocieran. Pero dentro, iba contando cada paso, cada cara, cada traición. Alguien le filtró que Lucía quería vender las oficinas en 4 Caminos, las que aún estaban a su nombre. Y eso fue el detonante. «No vas a vender nada, porque no son tuyas». Llamó al registro, puso una medida cautelar, y frenó todo. Esa noche cenó sola, con una copa de vino, y la carpeta de Jaime. Fingir bancarrota no es solo un show, es una estrategia quirúrgica. Tienes que ser fría, rígida, y sin miedo al ruido. Al día siguiente, los medios empezaron a hablar. Rumores de quiebra, exdirectivos sin cobrar, contratos parados, todo según lo planeado, pero faltaba el golpe, el espectáculo, una rueda de prensa. Y ahí, frente a cámaras, con un tono bajo, dijo la frase que dio la vuelta a todo: «Asumo mi responsabilidad. Mi empresa se enfrenta a dificultades serias. He iniciado un proceso de protección financiera para preservar lo poco que queda». Mentira. Todo era mentira, pero sonó tan real que hasta Carlos palideció. Y Lucía, en medio de toda esa falsa caída, compró más acciones. Exacto lo que Isabela quería, porque cuando llegue la hora, cuando todo reviente, esas acciones van a valer menos que papel mojado. Lucía se sentía ganadora. Decía que por fin era socia, que el apellido de Isabela ya no pesaba, que la gente la buscaba a ella, no a la ex, no a la cornuda. Carlos le seguía el juego, pero ya no dormía. Algo no cuadraba. El dinero no llegaba. El banco estaba raro. Nadie firmaba préstamos. Nadie confiaba. Y el nombre Isabela seguía en la memoria de todos. Ella, en cambio, seguía en silencio, leyendo, escribiendo, grabando llamadas, esperando el momento exacto. Jaime le dijo: «Es ahora, o pierdes el control. Tenemos los papeles, las grabaciones, los correos, las firmas de los desvíos, todo». Isabela pidió una sala, una reunión de urgencia. Citó a todos los socios, a los medios, a los empleados clave. Incluyó hasta a la secretaria de Carlos. Lucía fue vestida como reina, con un abrigo beige y su bolso nuevo, pensando que iban a anunciar la caída oficial de Isabela. Una retirada silenciosa, una derrota pública. Entró sonriendo, acariciando el brazo de Carlos, como si ya fueran los nuevos reyes, de algo que ni siquiera entendían. Isabela se sentó al centro, con un sobre, una tablet y una mirada que no perdonaba. «Voy a hablar», dijo con voz clara. «Todos merecen saber la verdad. Esto no es una pelea familiar. Esto es una traición empresarial». Se escuchó un silencio pesado. Nadie se movía. Lucía se cruzó de brazos. Carlos la miró y dijo: «¿Qué haces?». Isabela encendió la pantalla. Y ahí empezaron los videos, las cuentas, los audios de Lucía negociando ventas sin autorización, los correos donde Carlos transfería dinero a cuentas offshore, los contratos fantasmas firmados en Portugal. «Esto», dijo ella, «es lo que destruyó la empresa.
no la mala gestión, sino la codicia. Lucía se levantó. Esto es ilegal. No tienes derecho. Esto es privado. Isabela la miró. Privado era acostarte con mi marido. Público fue quitarme mi silla. Carlos se puso de pie. Isabela, basta. Vas a dañar a todos. Isabela sacó el sobre. Documento oficial del juzgado. Una denuncia formal por administración fraudulenta y uso indebido de recursos. Esto va para fiscalía. Y esto, lo envío a la prensa. Los socios empezaron a moverse, a murmurar, a cambiar de asiento. Lucía se descompuso. Intentó irse, pero Jaime cerró la puerta. No hemos terminado, dijo. Isabela respiró hondo. Esto es solo el principio. Ahora, vamos a reconstruir. Sin parásitos. Lucía se desmayó, literalmente. Su cuerpo cayó, y Carlos ni siquiera la agarró. Solo se quedó de pie, como un niño perdido. Los medios salieron con titulares. La expresidenta contraataca. Reunión de infarto en la Torre Alcázar. Se destapa la red oculta de corrupción. Carlos intentó llamar a su abogado, pero ya era tarde. La fiscalía había recibido los archivos, y el banco bloqueó las cuentas comunes. Lucía pasó la noche en observación. Isabela, en cambio, cenó sola, frente a una copa de vino, y una lista de nombres. Los traidores, los tibios, los neutrales, todos anotados, porque ahora empezaba la segunda fase, la limpia total. La caída apenas había comenzado, y nadie, ni Lucía, ni Carlos, sabían que tan duro iba a doler. Lucía se sentía ganadora. Decía que por fin era socia, que el apellido de Isabela ya no pesaba, que la gente la buscaba a ella, no a la ex, no a la cornuda. Carlos le seguía el juego, pero ya no dormía. Algo no cuadraba. El dinero no llegaba. El banco estaba raro. Nadie firmaba préstamos. Nadie confiaba. Y el nombre Isabela seguía en la memoria de todos. Ella, en cambio, seguía en silencio, leyendo, escribiendo, grabando llamadas, esperando el momento exacto. Jaime le dijo, es ahora, o pierdes el control. Tenemos los papeles, las grabaciones, los correos, las firmas de los desvíos, todo. Isabela pidió una sala, una reunión de urgencia. Citó a todos los socios, a los medios, a los empleados clave. Incluyó hasta a la secretaria de Carlos. Lucía fue vestida como reina, con un abrigo beige y su bolso nuevo, pensando que iban a anunciar la caída oficial de Isabela. Una retirada silenciosa, una derrota pública. Entró sonriendo, acariciando el brazo de Carlos, como si ya fueran los nuevos reyes. De algo que ni siquiera entendían. Isabela se sentó al centro, con un sobre, una tablet, y una mirada que no perdonaba. Voy a hablar, dijo con voz clara. Todos merecen saber la verdad. Esto no es una pelea familiar. Esto es una traición empresarial. Se escuchó un silencio pesado. Nadie se movía. Lucía se cruzó de brazos. Carlos la miró, y dijo, ¿qué haces? Isabela encendió la pantalla. Y ahí, empezaron los videos, las cuentas, los audios de Lucía negociando ventas sin autorización, los correos donde Carlos transfería dinero a cuentas offshore, los contratos fantasmas firmados en Portugal. Esto, dijo ella, es lo que destruyó la empresa. No la mala gestión, sino la codicia. Lucía se levantó. Esto es ilegal. No tienes derecho. Esto es privado. Isabela la miró. Privado era acostarte con mi marido. Público fue quitarme mi silla. Carlos se puso de pie. Isabela, basta. Vas a dañar a todos. Isabela sacó el sobre. Documento oficial del juzgado. Una denuncia formal por administración fraudulenta y uso indebido de recursos. Esto va para fiscalía. Y esto, lo envío a la prensa. Los socios empezaron a moverse, a murmurar, a cambiar de asiento. Lucía se descompuso. Intentó irse, pero Jaime cerró la puerta. No hemos terminado, dijo. Isabela respiró hondo. Esto es solo el principio. Ahora, vamos a reconstruir. Sin parásitos. Lucía se desmayó, literalmente. Su cuerpo cayó, y Carlos ni siquiera la agarró. Solo se quedó de pie, como un niño perdido. Los medios salieron con titulares. La expresidenta contraataca. Reunión de infarto en la Torre Alcázar.
Se destapa la red oculta de corrupción. Carlos intentó llamar a su abogado, pero ya era tarde. La fiscalía había recibido los archivos, y el banco bloqueó las cuentas comunes. Lucía pasó la noche en observación. Isabela, en cambio, cenó sola, frente a una copa de vino, y una lista de nombres. Los traidores, los tibios, los neutrales, todos anotados. Porque ahora empezaba la segunda fase, la limpia total. La caída apenas había comenzado, y nadie, ni Lucía, ni Carlos, sabían que tan duro iba a doler. Lucía se sentía ganadora. Decía que por fin era socia, que el apellido de Isabela ya no pesaba, que la gente la buscaba a ella, no a la ex, no a la cornuda. Carlos le seguía el juego, pero ya no dormía. Algo no cuadraba. El dinero no llegaba. El banco estaba raro. Nadie firmaba préstamos. Nadie confiaba. Y el nombre Isabela seguía en la memoria de todos. Ella, en cambio, seguía en silencio, leyendo, escribiendo, grabando llamadas, esperando el momento exacto. Jaime le dijo, es ahora, o pierdes el control. Tenemos los papeles, las grabaciones, los correos, las firmas de los desvíos, todo. Isabela pidió una sala, una reunión de urgencia. Citó a todos los socios, a los medios, a los empleados clave. Incluyó hasta a la secretaria de Carlos. Lucía fue vestida como reina, con un abrigo beige y su bolso nuevo, pensando que iban a anunciar la caída oficial de Isabela. Una retirada silenciosa, una derrota pública. Entró sonriendo, acariciando el brazo de Carlos, como si ya fueran los nuevos reyes, de algo que ni siquiera entendían. Isabela se sentó al centro, con un sobre, una tablet, y una mirada que no perdonaba. Voy a hablar, dijo con voz clara. Todos merecen saber la verdad. Esto no es una pelea familiar. Esto es una traición empresarial. Se escuchó un silencio pesado. Nadie se movía. Lucía se cruzó de brazos. Carlos la miró, y dijo, ¿qué haces? Isabela encendió la pantalla. Y ahí, empezaron los videos, las cuentas, los audios de Lucía negociando ventas sin autorización, los correos donde Carlos transfería dinero a cuentas offshore, los contratos fantasmas firmados en Portugal. Esto, dijo ella, es lo que destruyó la empresa. No la mala gestión, sino la codicia. Lucía se levantó. Esto es ilegal. No tienes derecho. Esto es privado. Isabela la miró. Privado era acostarte con mi marido. Público fue quitarme mi silla. Carlos se puso de pie. Isabela, basta. Vas a dañar a todos. Isabela sacó el sobre. Documento oficial del juzgado. Una denuncia formal por administración fraudulenta y uso indebido de recursos. Esto va para fiscalía. Y esto, lo envío a la prensa. Los socios empezaron a moverse, a murmurar, a cambiar de asiento. Lucía se descompuso. Intentó irse, pero Jaime cerró la puerta. No hemos terminado, dijo. Isabela respiró hondo. Esto es solo el principio. Ahora, vamos a reconstruir, sin parásitos. Lucía se desmayó, literalmente. Su cuerpo cayó, y Carlos ni siquiera la agarró. Solo se quedó de pie, como un niño perdido. Los medios salieron con titulares. La expresidenta contraataca. Reunión de infarto en la Torre Alcázar. Se destapa la red oculta de corrupción. Carlos intentó llamar a su abogado, pero ya era tarde. La fiscalía había recibido los archivos, y el banco bloqueó las cuentas comunes. Lucía pasó la noche en observación. Isabela, en cambio, cenó sola, frente a una copa de vino, y una lista de nombres. Los traidores, los tibios, los neutrales, todos anotados, porque ahora empezaba la segunda fase, la limpia total. Lucía volvió al edificio, con gafas oscuras, y una bufanda, como si pudiera esconder la vergüenza, como si la gente no hablara, como si no fuera trending, como si Isabela no la hubiera aplastado. Carlos no le dirigía la palabra, se culpaban con la mirada, pero no se atrevía a decirle que todo el consejo hablaba a sus espaldas, que los proveedores los evitaban, que ni los meseros del restaurante querían atenderlos. Isabela, en cambio, llegaba como si nada, con su vestido rojo, su agenda bajo el brazo, y una sonrisa nueva, de esas que anuncian tormenta. Ella sabía que aún no era suficiente,
Quedaban acciones. Quedaban votos dispersos. Quedaban tibios esperando el bando ganador. Así que llamó a Marta, la abogada más agresiva de Madrid. Le dijo: necesito que consigas contactos, que identifiques acciones flotantes, que entres con fuerza, pero en silencio. Usaron 3 nombres falsos, 4 fondos pantalla, 2 despachos internacionales y una red de compra indirecta. Cada acción contaba. Cada firma valía oro. Cada inversor era un campo minado. Carlos se dio cuenta tarde, cuando notó que uno de sus aliados, el señor Romero, ya no contestaba llamadas. Cuando vio que la señora Álvarez empezó a invitar a Isabela a eventos. Cuando escuchó en el baño a 2 analistas decir que ya no valía la pena apostar por él. Lucía se alteró. Empezó a llamar a antiguos socios, a ofrecer favores, a intentar comprar lealtades con cenas. Pero el daño ya estaba hecho. La gente recordaba que ella había entrado por la cama, no por mérito, que había destruido más de lo que construyó, que su ambición no tenía elegancia. Y mientras ella llamaba desesperada, Isabela firmaba acuerdos. Recuperó el 17% en 2 semanas. Sumó el voto del sindicato interno, compró bonos preferenciales y obtuvo el respaldo silencioso del Banco Catalán. Cuando Carlos intentó convocar una reunión, la mitad del consejo ya no respondió, y la otra mitad exigía su salida. Isabela no hablaba, solo observaba desde el pasillo, con una taza de café, y esa cara tranquila, que anuncia la sentencia. Lucía gritó: esto no es justo. Ella nos arruinó, y ahora posa como mártir. Pero nadie le escuchaba. Nadie le creía. Los periodistas la ignoraban. Los empleados evitaban su ascensor. Los inversionistas pedían reuniones privadas con Isabela. Carlos empezó a beber, a encerrarse en su despacho, a revisar los viejos mensajes, buscando dónde empezó todo. Isabela lo sabía. Sabía que vendría el colapso, que era solo cuestión de días. Carlos entró a la sala, tembloroso como nunca. No llevaba corbata, ni su sonrisa de ejecutivo, solo el miedo en la mirada, y la frente sudando. Lucía lo siguió, con un vestido beige, tan sobrio que dolía, intentando aparentar cordura, pero le temblaban los dedos, mientras ajustaba su bolso. Isabela ya estaba sentada, con su libreta negra, con sus papeles en orden, con la misma paz que uno tiene cuando sabe que ganó. La reunión empezó, todos en silencio. El abogado leyó el orden, pero nadie lo escuchaba. Todos miraban a Isabela. Ella no habló primero. Dejó que Carlos intentara recuperar el aire, que balbuceara sobre estabilidad, sobre recuperación, sobre futuro común, pero ya nadie lo escuchaba. Su voz sonaba hueca, como un eco sin poder, como un gerente despedido, jugando a ser jefe. Entonces ella se levantó, abrió su carpeta, y dijo solo una frase: quiero que escuchen esto. Un proyector se encendió, y empezaron los correos, las transferencias ilegales, las comisiones disfrazadas, las cuentas en Luxemburgo, los pagos a testaferros, las firmas de Carlos y Lucía. Nadie se movía, nadie respiraba. Una grabación apareció, Carlos diciendo que si Isabela desaparecía, ellos podrían quedarse con todo, que el consejo era manipulable, que los números podían maquillarse. Lucía gritó que era mentira, que eso era viejo, que no se entendía el contexto, pero ya nadie la miraba. Los socios más antiguos cerraron los puños. El jefe de auditoría tiró su bolígrafo. La señora Álvarez le pidió a Carlos que se retirara. El abogado se aclaró la garganta y leyó en voz alta la petición formal de destitución, respaldada por mayoría. Isabela no dijo nada, cerró la carpeta y tomó su café, como si solo esperara eso. Carlos intentó hablar. Dijo que era una trampa, que alguien los había vendido, que había tiempo para negociar, pero uno de los accionistas le arrojó un documento, una denuncia penal preparada, con todos los datos necesarios, para iniciar investigación inmediata. Lucía intentó salir, pero la puerta estaba rodeada, por cámaras, por periodistas, por el murmullo de un escándalo. Su cara se volvió tendencia, otra vez, pero esta vez como acusada. Isabela salió por la otra puerta, en silencio, con la cabeza alta, con el control total, con la historia de su lado. Esa noche, Carlos recibió la notificación.
de congelamiento de cuentas. Y Lucía perdió su único patrocinador. Ambos quedaron aislados, sin aliados, sin reputación, sin acceso a nada. Isabela había recuperado lo que era suyo, y lo había hecho, sin levantar la voz, solo con estrategia y memoria, pero aún no era el final. Quedaba el golpe final, el que los hundiría, para siempre. Carlos entró a la sala, tembloroso como nunca. No llevaba corbata, ni su sonrisa de ejecutivo, solo el miedo en la mirada, y la frente sudando. Lucía lo siguió, con un vestido beige, tan sobrio que dolía, intentando aparentar cordura, pero le temblaban los dedos, mientras ajustaba su bolso. Isabela ya estaba sentada, con su libreta negra, con sus papeles en orden, con la misma paz que uno tiene cuando sabe que ganó. La reunión empezó, todos en silencio. El abogado leyó el orden, pero nadie lo escuchaba. Todos miraban a Isabela. Ella no habló primero. Dejó que Carlos intentara recuperar el aire, que balbuceara sobre estabilidad, sobre recuperación, sobre futuro común, pero ya nadie lo escuchaba. Su voz sonaba hueca, como un eco sin poder, como un gerente despedido, jugando a ser jefe. Entonces ella se levantó, abrió su carpeta, y dijo solo una frase. Quiero que escuchen esto. Un proyector se encendió, y empezaron los correos, las transferencias ilegales, las comisiones disfrazadas, las cuentas en Luxemburgo, los pagos a testaferros, las firmas de Carlos y Lucía. Nadie se movía, nadie respiraba. Una grabación apareció, Carlos diciendo que si Isabela desaparecía, ellos podrían quedarse con todo, que el consejo era manipulable, que los números podían maquillarse. Lucía gritó que era mentira, que eso era viejo, que no se entendía el contexto, pero ya nadie la miraba. Los socios más antiguos cerraron los puños. El jefe de auditoría tiró su bolígrafo. La señora Álvarez le pidió a Carlos que se retirara. El abogado se aclaró la garganta y leyó en voz alta la petición formal de destitución, respaldada por mayoría. Isabela no dijo nada, cerró la carpeta y tomó su café, como si solo esperara eso. Carlos intentó hablar. Dijo que era una trampa, que alguien los había vendido, que había tiempo para negociar, pero uno de los accionistas le arrojó un documento, una denuncia penal preparada, con todos los datos necesarios, para iniciar investigación inmediata. Lucía intentó salir, pero la puerta estaba rodeada, por cámaras, por periodistas, por el murmullo de un escándalo. Su cara se volvió tendencia, otra vez, pero esta vez como acusada. Isabela salió por la otra puerta, en silencio, con la cabeza alta, con el control total, con la historia de su lado. Esa noche, Carlos recibió la notificación de congelamiento de cuentas, y Lucía perdió su único patrocinador. Ambos quedaron aislados, sin aliados, sin reputación, sin acceso a nada. Lucía se encerró 3 días en su apartamento alquilado. Ya no quedaba chofer, ni estilista, ni las invitaciones a eventos. Solo silencio y mensajes de abogados y periodistas. Su cara en los noticieros, su nombre en titulares. Novia del fraude, amante del escándalo, la caída de la princesa. Intentó llamar a Carlos. No respondía. Intentó llamar a su madre. Le dijo te lo advertí. Intentó llamar a sus amigas, pero todas desaparecieron. Fue a la oficina. Los guardias no la dejaron pasar. Su pase fue anulado, su foto reemplazada, su escritorio desmantelado. Mientras tanto, Carlos dormía en un hotel, sin acceso a tarjetas, sin llamadas desde el consejo, sin respaldo legal. Lloraba frente al whisky, como si fuera víctima, como si no recordara quién firmó cada documento, quién aceptó cada soborno. Intentaron verse, una noche a escondidas, en el mismo restaurante, donde planeaban destruir a Isabela. Ahora sin reservas, sin chofer, sin seguridad privada. Lucía gritó primero. Me dejaste sola, me arrastraste contigo, me prometiste que era nuestra empresa. Carlos respondió borracho, que ella lo hundió, que fue su idea, que sin ella, él seguiría al mando. Los meseros escuchaban, los clientes grababan. Al día siguiente, el video ya era viral. Más de 5 millones de vistas. Peleando por dinero,
peleando por culpas, peleando como ratas. Cuando se apaga la luz, Isabela lo vio todo, en silencio, tomando café en su terraza, con su abogado al lado, cerrando la venta de un nuevo proyecto inmobiliario. Carlos y Lucía recibieron una demanda oficial esa mañana, por fraude, por desvío de fondos, por manipulación contable. Carlos intentó llegar a un acuerdo privado, pidió ver a Isabela, suplicó por una reunión. Ella lo recibió, en su oficina nueva, con paredes limpias y cuadros nuevos, sin rastros de él. Carlos lloró, de rodillas. Dijo que se equivocó, que era el estrés, que fue manipulado. Isabela se acercó, lo miró fijamente, y dijo despacio: el estrés no firma contratos. El estrés no se acuesta con una socia ambiciosa. Te equivocaste de rival. Yo no soy la que llora. Yo soy la que cobra. Carlos salió destruido, sin dignidad, sin opciones, sin refugio. Lucía intentó hacer una rueda de prensa, pero nadie fue, ni una cámara, ni un periodista. Desesperada, escribió en redes sociales, culpó a Isabela, se hizo la víctima, dijo que estaba en tratamiento, por ansiedad, pero nadie le creyó. Los comentarios la destrozaron. Falsa, interesada, ladrona. Intentó quitarse la vida. Una madrugada, la encontraron sus vecinos, gritando en la escalera, con los brazos sangrando. La llevaron al hospital, pero al salir, ya nadie le esperaba. Ya no tenía casa, ni amigos, ni futuro. Carlos vendió su reloj para pagar un abogado. Lucía vivía con una prima, en un barrio que odiaba. Los dos, que un día soñaron con robarle todo a Isabela, ahora no tenían ni cómo pagar el taxi. Isabela no celebró, no bailó, no brindó, solo respiró hondo, miró al cielo, y dijo en voz baja: esto aún no termina. La noticia explotó, en una mañana de lunes, cuando todos esperaban un nuevo escándalo, de Lucía o Carlos, pero fue Isabela la que soltó la bomba. Convocó a rueda de prensa, en la sala principal, de la antigua sede, de su empresa, con más de 50 periodistas, cámaras encendidas, micrófonos listos, rostros expectantes. Entró con un vestido gris minimalista, sin joyas, sin maquillaje llamativo, pero con una carpeta negra en la mano derecha. Miró directo a las cámaras, respiró profundo, y dijo clara, con tono firme: he solicitado oficialmente la protección por quiebra del grupo financiero, bajo el artículo 14 del Código Mercantil. Las cámaras estallaron, los periodistas gritaron, la palabra quiebra retumbó por todo Madrid, pero nadie entendía, nadie veía el plan detrás, el movimiento maestro. Carlos casi se desmaya al verlo en televisión. Pensó que ella se rendía, que su última carta era llorar pérdida, pero su abogado le mandó un mensaje breve: Isabela no se hunde, ella en tierra. En la misma tarde, se filtró el documento de la reestructuración interna. Isabela dividía activos, separaba deudas y limpiaba las cuentas. Más de 20 acreedores estratégicos aparecían como nuevos socios, fondos de inversión, compañías tecnológicas, incluso bancos extranjeros. Mientras tanto, Carlos recibía demandas personales por avales firmados en proyectos fallidos, que ahora recaían solo sobre él. Lucía fue llamada a declarar por una transferencia de 6 cifras a una cuenta en Panamá, justo antes de su despido. Los abogados de ambos renunciaron uno a uno cuando entendieron que estaban solos, sin respaldo, sin salida. El supuesto quiebre de Isabela resultó ser una estrategia legal para separar las partes sanas de la podredumbre. Ella no perdió, ella limpió, ella reordenó. Mientras ellos se arrastraban por migajas, los medios empezaron a cambiar el discurso, de víctima silenciosa a estratega implacable, de esposa traicionada a genia empresarial. Isabela no respondió ningún mensaje, ninguna llamada, solo publicó una frase en redes: a veces, para reconstruirte, debes ver todo caer a tu alrededor. Lucía fue embargada
perdió su auto, perdió su departamento. Volvió a casa de su madre, que no la abrazó. Carlos vendió su colección de relojes. Sus acciones fueron congeladas. Su pasaporte retenido, por orden del juzgado. La ironía es que él había creado la cuenta falsa para mover dinero, sin saber que esa misma cuenta sería la prueba que lo hundiría. Isabela apareció en una conferencia internacional como ponente estrella, hablando de ética empresarial y manejo de crisis. Al bajar del escenario, recibió una carta de reconocimiento de la Cámara de Comercio como mujer influyente del año. Una periodista le preguntó si se arrepentía de haber usado la carta de la quiebra. Ella sonrió y respondió, con calma, la bancarrota no es un final, es una jugada, solo si sabes cómo mover las piezas correctas. El tiempo pasó rápido, 2 años sin pausa, 2 años de lucha, 2 años de victoria. Isabela volvió a la escena, pero esta vez más fuerte, más segura, más respetada. Su empresa resurgió como un ave fénix, con nuevas alianzas y proyectos millonarios. Las cámaras la buscaban, los medios la veneraban, mujeres jóvenes la veían como ejemplo, una inspiración real. En una entrevista exclusiva, Isabela habló sin miedo sobre el pasado oscuro, sobre la traición y el dolor, sobre el poder de levantarse. Ella dijo con voz firme, no me rompieron, me hicieron más fuerte. No fue una derrota, fue mi renacimiento. Marta quedó en ruinas, sin amigos ni apoyo. Sus días de lujo, solo un recuerdo lejano. Carlos desapareció de los círculos sociales. Su nombre manchado por escándalos y deudas. Isabela compró una casa junto al mar, donde vivía tranquila, con su hijo y sus sueños intactos. Ella cerró aquel capítulo, no con odio, sino con orgullo y una sonrisa fría. En una gala benéfica, mientras levantaba su copa, miró a su alrededor y pensó en todo lo perdido y en todo lo ganado. Una periodista preguntó qué mensaje tenía para las mujeres que luchan contra la traición y la injusticia. Isabela respondió, sin dudar, la mayor victoria es vivir para ti misma, sin pedir permiso, sin buscar aprobación. Terminó su discurso, recibiendo ovaciones. Una mujer que venció, una mujer que resurgió. Marta y Carlos solo quedaron en sombras del pasado, mientras Isabela brillaba con luz propia, y en su corazón, una verdad firme. Ella nunca fue víctima, fue la dueña de su destino. Con esa fuerza, cerró la puerta y abrió un nuevo camino, para ella y para todas.